Y ahora, otro apasionante capítulo de las aventuras del explorador indómito. Hoy el capítulo es ¿qué es la realidad? ¿Qué es real? Buenos días, ¿cómo les va, querido amigo? Otro día más haciendo un live que tengo la fortuna de poder salir a caminar a la hora que yo quiera, donde yo quiera y compartir estos temas tan interesantes que francamente lo que más me fascina hacer a mí. Hablar de estas cosas, del amor, de la realidad, de las emociones, del hiperespacio y de cómo uno existe y estas cosas, francamente es un tema que me ha fascinado desde que tengo memoria. El primer libro que leí en mi vida se llama A Horcajadas en la Luz. Lo leí a los 6 años. Lo pillé entre la biblioteca. En la biblioteca tenía mi abuelo. Y no sabía lo que significa a horcajadas. Así que lo leí por eso. Fue maravilloso. Era un libro de astronomía. Hoy día vamos a hablar de qué es real y qué es la realidad. Mira, acá hay una especie como de población de palomas. Tienen como un nido. Este es el cuadrante donde viven las lechuzas. Ahora veo una sola. Ahí está, mira. Parada ahí en la cerca. A ver, voy a tratar de acercarlo un poco. Ahí está. ¿Ves? Ahí hay una sola. Yo el otro día pasé y habían 4. Eso significa que primero habían tenido un hijo que se había muerto y después tuvieron 2 hijos más. O a lo mejor se está formando una especie de comunidad. Está bien gordita esta lechuza. Estas son las lechuzas de la variedad concón. Lechuza concón se llama. Y el nido está por ahí. Ah, ahí están las otras 2, pues mira. Ahora hay 3. Aquí este es el guardián, porque es el más grande. Gordita. Y acá hay 2. Voy a tratar de acercarme a ver si se... Ahí está, ¿ves? Ahí se movieron. Se ponen un poco inquietas cuando alguien se acerca. Ahí hay una. La voy a poner a contraluz para que se vea. Y ahí está la otra. 1 y 2. Son tan lindas, yo las quiero tanto. Ay, la Marcela me está viendo desde Colombia. International. Oh my God. Mamacita. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué es la realidad? ¿Ok? Es un tema muy discutido filosóficamente, pero aquí lo vamos a hablar desde el punto de vista físico y fisiológico, no filosófico. O sea, qué es la realidad en la física y qué es la realidad en las cosas. Qué linda, me fascina esa lechuza. Encuentro tan linda. Bien, vamos a empezar por ver lo siguiente. ¿Qué es lo que uno puede ver? Eso es interesante porque uno puede ver la realidad que uno puede ver. Lo que uno no puede ver, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. En los humanos, esta es una realidad muy palpable. Por ejemplo, solo tenemos acceso a ver el 1,5% del espectro lumínico, o sea, de la luz. Esto que estamos viendo aquí en esta transmisión es el 1% de la realidad. Esos pájaros que escuchamos, los autos que escuchamos, mi voz, es audible porque tenemos acceso al 1,5% del espectro acústico. Es decir, que el 98,5% de los sonidos no los podemos escuchar simplemente porque nuestros oídos no están sintonizados en esa frecuencia. ¿Qué significa esto? Que la realidad que nosotros somos capaces de ver para definir qué es la realidad es muy limitada. Es como el 1%. Entonces, desde aquí tenemos que pensar lo siguiente. Si la realidad que yo estoy viendo es solamente el 1% de la realidad, el 99% de las cosas que realmente existen no tengo acceso a ellas. Por lo tanto, mi realidad es una realidad limitada por mis capacidades sensoriales, por lo que yo soy capaz de ver, de oír, de sentir, incluso de pensar. Dicho esto, ¿cuál es el propósito de que nuestros órganos sensoriales estén limitados a este porcentaje tan pequeño de la percepción de la realidad? ¿Por qué la evolución no nos permitió o no eligió que nosotros pudiésemos ver un porcentaje mayor de la realidad? La razón de ello es porque en realidad los sentidos no son una ventana para ver la realidad.
son un filtro que nos impide ver la realidad tal como es, justamente con un propósito positivo, que es que podamos ver solamente lo que nos sirve y no nos distraigamos. El hecho de que nosotros no podamos ver todos los espectros acústicos y lumínicos que son invisibles para nuestros sentidos, tiene un propósito muy simple, que es que nosotros podamos percibir lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Entonces los sentidos lo invisibilizan para que uno no se distraiga. Si uno pudiese percibir la realidad tal como es, entonces ¿qué percibiríamos? Todo blanco. Y escucharíamos un solo sonido, ¡pip! Porque esa es la confluencia de todas las luces y de todos los sonidos. Y eso nos permitiría distinguir un churrasco de un plato de clavo. Y podríamos terminar comiendo en un plato de clavo. Entonces, nuestros sentidos no es que nos permitan ver la realidad. Nuestros sentidos nos impiden ver la realidad tal como es, justamente con un propósito de sobrevivencia. ¿Ok? Bien. Establecido este punto, vamos a ver qué es la realidad. ¿Qué es lo que nuestros sentidos nos permiten ver que nosotros percibimos como realidad? ¿Ok? Miren, pensemos en cualquier cosa, lo que sea. Agarremos esta florcita que está acá, que está tan linda. Voy a sacar un pedacito. Ahí está. Esta florcita, cuando uno la mira, ¿qué es lo que uno ve? Ve unos pompones blancos, ¿ya? Que seguramente esto después se descompone, se echa a volar y con eso la semilla se esparce, ¿no? Pero esto es lo que nuestra realidad nos permite ver. Pero esta no es la realidad. Miren la gaviota ahí. Qué linda. Por ejemplo, aquí adentro seguramente viven otros animalitos. Viven, no sé, pues, como microbios, protozoos, amebas, animalitos microscópicos. Viven adentro de la flor. Cuando uno va y conversa con estos animalitos y tú le preguntas, le dices, oye, qué linda la flor en que tú vives. ¿Qué te va a decir este tipo? ¿Cuál flor? ¿De qué me estás hablando? Ellos no son capaces de percibir que existe la flor. ¿Qué es lo que ellos perciben? El universo. Cuando estos microbios miran para el lado, no ven blanco, va a empezar, porque no son capaces de distinguir los espectros lumínicos de los colores. Ven simplemente, perciben una biomasa, una masa uniforme, en que ellos, para ellos eso es su planeta, eso es su vida. Entonces, ¿la flor existe o no existe? Bueno, depende de quién la esté mirando. El observador es el que crea la realidad. La realidad no existe antes de ser observada. La realidad antes de ser observada es una posibilidad infinita que va a depender únicamente de las capacidades de observación del observador. El observador, al observar la realidad, la crea dentro de su mente, no fuera de ella. No es que esta plantita existe ahí pegada al suelo, ¿ah? No es que esa otra plantita que está media seca existe ahí. Esa plantita existe dentro de mi mente en esa forma. Fuera de mi mente existe en millones de posibilidades que se van a crear según quien esté observando ese pedacito de la realidad y las capacidades de percepción que tenga. A lo mejor, por ejemplo, mira, esa misma plantita que está ahí, ¿ya? Si yo le pregunto a un habitante de Zeta Reticuli si me puede describir esa plantita, me va a decir, ¿pero cuál plantita? Esa plantita no existe, te volviste loco. Yo estoy mirando para allá y no veo nada. ¿Cómo no veis nada si yo estoy viendo? No, yo te juro que la estoy mirando para allá y no. A ver, voy a mirar con el telescopio. No hay nada. Confirmado que no hay nada. La realidad existe según quien la esté mirando. Incluso una cierta realidad puede no existir para un observador que es incapaz de verla. Y nosotros vamos a mirar esa realidad según con los ojos que la estamos viendo. Esto no es algo metafórico que estoy diciendo. Esto es física, ¿ok? Vamos a ir a la parte metafórica dentro de algún momento. Entonces, cuando yo veo a mi mamá, ¿ok?
Entonces para mí ella es mi mamá, ¿ok? Es una señora muy linda, muy amorosa, que me tuvo en su vientre, que me ama. Eso es lo que yo percibo. Si le preguntamos por ejemplo, a los 6.000 millones de bacterias que viven adentro del estómago de ella, ¿quién es Eliana? Te van a decir, no, aquí no, Eliana no la conocemos. Nosotros vivimos aquí en un mar de ácido clorhídrico a 38 grados de temperatura. ¿A eso te refieres tú? No, como un mar de... No, ¿de qué me estás hablando? ¿Me entiendes lo que les digo? El observador, según lo que observa, crea la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que yo percibo de ella, lo que yo soy capaz de percibir y, por último, lo que yo deseo percibir. ¿Qué es real? Real es lo que yo creo que es real. Vamos a ir un poco a una parte más metafórica en este momento, más simbológica. Cuando yo percibo, por ejemplo, a un equipo de fútbol, ¿ya? A los adeptos de ese equipo de fútbol, ellos van a encontrar que ese equipo de fútbol es maravilloso, que les brinda tanta alegría, se apasionan, conversan de ello, les encanta y sueñan y gozan y van al estadio y se abrazan y lloran cuando le meten un gol, ¿ok? Si le preguntamos a los adeptos del equipo rival, van a encontrar que ese equipo es pésimo, es súper malo, que siempre deja la escoba, que los jugadores son chantas y son mentirosos y hacen puros foul. Si le preguntamos a un esquimal qué es lo que piensa de Unión La Calera, va a pensar que uno está completamente loco. Entonces, lo mismo nos pasa cuando nosotros hablamos con otra persona acerca de nuestra percepción de la realidad. El Dalai Lama dice, todos tienen razón siempre. ¿Qué significa esto? Que desde su punto de vista, él está viendo la realidad. Y desde mi punto de vista, yo también estoy viendo la realidad y estamos viendo cosas diferentes. Esto es muy importante poder entenderlo claramente para poder comunicarse con los demás a través de la empatía, sabiendo que el punto de vista del otro no está equivocado, que es el punto de vista del otro, porque sus órganos sensoriales, emotivos, de percepción, perciben la realidad de esa manera. Y es por eso que, por ejemplo, hay partidos políticos rivales, partidos de equipos de fútbol rivales, en el trabajo a uno le caen mal, a otro le caen bien, uno encuentra que es fantástico, otro encuentra que es lo peor, las personas, los cuñados, las hermanas, los amigos, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender, cuando otro nos habla de su realidad, que esas son las capacidades de percepción que él ha adquirido y que él percibe la realidad así, no porque sea tonto o inteligente o más capaz o menos capaz, sino que porque su capacidad de percepción de la realidad está conformada de esa manera. ¿Esto para qué nos puede servir? Nos puede servir para ser más felices, nos puede servir para ser más amados, nos puede servir para tener una capacidad de amar y de no juzgar. Cada vez que uno juzga, uno se convierte automáticamente en víctima. Cada vez que yo digo, ese es malo, o ese me hizo mal, o ese es tonto, me convierto en víctima de ese juicio, porque inmediatamente percibo que el otro me está haciendo daño, y el otro ni siquiera sabe que yo existo, y el otro me está haciendo daño dentro de mi mente por el juicio y la percepción que yo estoy haciendo de esa situación. Y el otro compadre puede ser que no sepa ni que yo existo, que quién es, no sé de qué me está hablando. Esa es la realidad. La realidad es lo que yo soy capaz de percibir. Y como eso es una ley de la física, la opción que tenemos nosotros es de elegir cuál es la realidad que quiero percibir. Yo voy a poder elegir si me gusta el Colo-Colo o no me gusta el Colo-Colo, o si me gusta mi vida o no me gusta mi vida, o si puedo amar a mi esposa o no puedo amarla. Esas cosas se pueden elegir. La realidad no es una
una idea objetiva. Y como no lo es, y la prueba está en que cada uno la percibe de manera diferente, eso significa que yo también puedo crear mi propia realidad. ¿Y cuál es la realidad que yo quiero crear para mí? Aquella realidad en que yo soy feliz. No se trata de negar la realidad y de no ser objetivo y de ser negacionista y no darse cuenta de las cosas. No, tiene nada que ver con eso. Esto se trata de poder elegir cuál es la vida que yo quiero tener, porque es la única oportunidad que vamos a poder tener de vivirla, es esta. En esta vida, la única oportunidad que yo tengo de vivir mi vida es este momento que estoy viviendo ahora, en este segundo. Y para eso necesito elegir cómo quiero que sea mi realidad. Y voy a tener que elegir si el mundo es hostil, o el mundo del paraíso, o el mundo más o menos. Y si la gente, soy capaz de amarla o no soy capaz de amarla. Y esas cosas se pueden elegir, pero para poder hacerlo hay que ser consciente de ese proceso, porque es un proceso que no se hace solo. Es un proceso que uno tiene que hacerlo adrede, conscientemente y con mucho esfuerzo. Es muy duro traicionar las propias creencias que me hacen sufrir. Miren qué importante esto. Es muy duro traicionar las propias creencias que me hacen sufrir. Es una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer, porque al abandonar esas creencias que me hacen sufrir, me quedo sin identidad. Muchas personas tienen su propia identidad basada en sus creencias, y muchas veces esas creencias son dolorosas. Tú dices, yo soy de derecha, yo soy del Colo-Colo, yo soy chileno, Esas creencias determinan tu identidad. Y cuando esas creencias te hacen sufrir, renunciar a esas creencias significa tener que abandonar tu propia identidad y quedarte en un vacío. Y eso es muy, muy difícil de hacer. Ese vacío nuevo no es un vacío. Esa es una posibilidad en que están contenidas todas las posibilidades. Es una posibilidad en la cual tú tienes un lienzo en blanco, en la cual puedes pintar todo lo que tú quieras, para poder justamente diseñar tu propia vida, adoptando las creencias que te hacen bien. Bueno, creo que ha sido un live muy interesante. Miren, acá en este pedazo vive un ermitaño fantástico, que es como una especie de Obi-Wan Kenobi con un sombrero japonés. A veces lo veo. Tipo, debe ser muy interesante. Lo voy a pasar a ver un día. Ya, los dejo hasta aquí. Yo sigo con mi caminata y espero que les haya gustado el live. Va a quedar publicado. Y quiero invitarlos para el día 2 de febrero a un taller de felicidad que vamos a hacer gratis. Lo vamos a transmitir simultáneamente por Facebook, YouTube y Zoom. Para inscribirse tienen que mandar su propio WhatsApp a la escuela, a cualquiera de los medios, al email o al Facebook o al WhatsApp que aparecen ahí, y así los vamos a inscribir para que puedan obtener los links. Les deseo un lindo día, y a todos los que están sufriendo, espero que puedan encontrar la paz. Como siempre, un beso a la luna. Te amo, Luna.